Amén. Qué bueno es el Señor, de concedernos estar juntos, acercarnos a Él. Yo algunas veces pienso de cuán faltos somos nosotros de reconocer el gran privilegio que nos entrega Dios, el creador del universo, el hacedor de todo, el que es perfecto en todo lo que hace y todo lo que dice, que Él nos concede a nosotros oír su palabra, ser guiados por su Santo Espíritu, ser instruidos por su sabiduría, que nos permite a nosotros sentarnos a su mesa para recibir pan de vida, que Él nos permite esto. Creo que vivimos muchas veces hay una palabra en inglés que se dice jaded, que simplemente significa que estamos tan acostumbrados a las cosas que no las sentimos, no las percibimos como debemos. Y que Dios nos permita eso en nuestras vidas, amén. Así que venimos en esta mañana para acercarnos a su palabra, para recibir su palabra. Y yo le pido al Señor que use esta mañana en una forma especial en tu corazón. Que no sea un día más, un domingo más, que no sea un año más, que no sea simplemente algo que haces por costumbre, pero que en este día tú abras tu corazón y el Señor habla mi corazón. No quiero mis pensamientos, mis ideas, ni aún mi propia sabiduría. Quiero tu sabiduría. ¿Qué tú dices en tu santa palabra para yo recibir de ti? Amén. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Esta mañana tenemos el privilegio también de la invitación de un pastor que está con nosotros, el pastor Jason Espinales, que va a venir aquí adelante en un momento. Él está pastoreando, sirviendo en el grupo pastoral en la Iglesia Bautista Buenas Nuevas. Todos han conocido al pastor Hernán Porras. Él es el pastor principal de esa congregación. Y Jason está con nosotros esta mañana. Dios ha estado preparándolo a él para estar sirviendo en esa congregación. Ya me estaba diciendo esta mañana que ha estado ahí por 25 años, imagínate. Desde jovencito, 12 años por ahí, recibió al Señor y ha estado funcionando y creciendo en esa iglesia. Y ahora está sirviendo y pastoreando en esa congregación, ahí a la par de otros líderes. Y al conocerlo y estar viendo lo que Dios está haciendo con ellos, él está aquí con su esposa y con sus hermosas hijas. Nosotros estamos muy deseosos de oír la palabra de Dios de parte de Él en esta mañana. Así que lo quiero invitar, hermano, quiero orar contigo antes de comenzar y que nosotros podamos recibir lo que Dios ha puesto en tu corazón de su palabra en este día. Amén. Padre, yo te pido en esta mañana por este precioso siervo tuyo. Gracias, Señor, por su disposición, por su amor por ti, por su amor por tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú ahora, llenándolo nuevamente con tu presencia, con tu Espíritu, Señor, que tú lo uses entre nosotros como un instrumento para tu gloria, que declara tus verdades y que nosotros, Señor, delante de ti podamos oír tu palabra y ser receptive a ella y que ella haga grande obra en nuestros corazones. Bendice mi hermano, Señor. Úsalo en este día y bendícelo a él y su familia, pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pastor. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, es un privilegio de poder estar aquí. Gracias, Pastor Amado, por abrir las puertas de su congregación. Gracias a ustedes por llegar en el día de hoy. Sabemos que las cosas no suceden por coincidencia, porque servimos a un Dios soberano. Él tiene el control absoluto sobre todo y Él puso el deseo del querer estar aquí en el día de hoy. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y su propósito lo encontramos en Juan 17, que lo conozcamos a Él y conozcamos a su Hijo, Cristo Jesús. Hoy vamos a estar en el libro de Sofonías y tal vez para algunos de ustedes es el primer tiempo que han escuchado ese nombre, Sofonías. Pero se encuentra en el Antiguo Testamento después de Habacuc. Sofonías capítulo 2. Lo leeremos por completo para poder tener el contexto del pasaje, pero realmente me voy a enfocar en los primeros 3 versos. Sofonías capítulo 2, versículos 1 al 15 nos dice: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el
el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Verso 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campos de ortigas, y mina de sal, y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará, el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruyeron a todos los dioses de la tierra y destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinaron a él todas las tierras de las naciones. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria, y convertirá a Nínive en asolamiento y sequedal como un desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo. El pelicano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaduramiento de cedro será descubierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Como fue asolado, hecha guarida de fieras, cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Ahora, Sofonías. El Señor, por medio de su palabra, por medio del mensajero, en sus días, estaba declarando juicio a su pueblo, a ese mismo pueblo que Él mismo rescató, redimió, sostuvo. Ahora ese mismo pueblo, el pueblo de Dios, iba a ser objeto de su ira por causa de su pecado, el pecado del pueblo. Un pueblo que Dios estableció y Él mismo le dio su ley. Y el propósito de la ley sirve para mostrar la santidad de Dios, que Dios no baja sus estándares para su pueblo, pero también para mostrarle al pueblo que ellos no son capaces de cumplir la ley por completo en sus propios méritos. Necesitan de Dios. Sirve para fijar nuestra mirada hacia Dios, depender de Él. La ley también sirve para que el pueblo supiera cómo es que el pueblo de Dios ha de vivir en santidad, diferentes, apartados, diferentes de las otras naciones que estaban sirviéndole a otros dioses ajenos. El pueblo de Dios le sirve solamente a Él. Ahora, lo que estamos viendo en estos tiempos y luego en el tiempo del cautiverio, vemos el juicio de Dios, pero lo que estamos viendo aquí es que el pueblo había abandonado a su Dios. Querían ser reconocidos como el pueblo de Dios, querían recibir las bendiciones de Dios, pero no querían la responsabilidad que conlleva ser hijos de Dios. Ellos habían mezclado su religión con las otras religiones, habían introducido los dioses paganos entre sus puertas. Aún así, por medio de los profetas, el Señor envió
a mensajeros para que ellos se arrepintieran y regresasen hacia Él. Pero ahora en Sofonías estamos viendo juicio no solamente por el pueblo de Dios, pero también las otras naciones. Al pueblo de Dios por su infidelidad y a las otras naciones por lo que están haciéndole al pueblo de Dios y por no creer en el Dios verdadero. Nosotros sabemos por medio de toda la Escritura, uno de los atributos de Dios que más resalta es su santidad. En el Antiguo Testamento vemos santo, 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 3 veces santo. Dios es santo, Él es perfecto, sin pecado. Y su santidad demanda justicia. El ser humano es culpable. Somos recipientes de la ira de Dios por el pecado. El Señor creó todo y lo creó de una manera perfecta en Génesis 1. Buena, nos dice la palabra. Génesis 3 llega, el ser humano peca contra Dios, se rebela contra Dios. Dios le había dado un mandato. Adán y Eva pecaron. El pecado fue transmitido en generación a generación a los hijos de Adán. Llegamos a estos tiempos de Sofonías. Y Sofonías capítulo 1, versos 2 al 3, vemos algo interesante. En contraste a la creación, en Génesis 1, Sofonías capítulo 1, 2 al 3 nos dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Vemos lo opuesto a la creación. Dios en el principio creó todo, sabemos, porque tenemos el libro completo, sabemos que cuando Dios dijo palabra en Juan 1, sabemos que esa palabra fue Jesús creando, haciendo la creación y sosteniéndola. Pero aquí en Sofonías 1 vemos un orden reversa, en vez de creación vemos destrucción por Dios mismo. El mismo que creó todo, ahora va a destruir, va a traer su ira sobre su pueblo. Lo que vemos aquí en Sofonías 2 es un anuncio a lo que viene, al pueblo de Dios y a las otras naciones. Ya esto no se podía evitar, el juicio era inminente. No se podía evitar porque Dios mismo lo había declarado. Y por amor a su palabra, Él va a cumplir su palabra. Nadie ni nada puede escapar la autoridad de Dios, porque estamos hablando de un Dios soberano, el que tiene autoridad sobre todo. Pero aún así, en este anuncio conlleva el mensaje, que conlleva un mensaje importante para ellos y para nosotros también. Tenían tiempo para regresarse al Señor. El juicio inminente lo iban a recibir. No había manera de escaparlo. Pero aún el día del Señor, en el juicio final, había tiempo para que ellos se arrepintieran en ese día final, cuando estemos en la presencia de Dios, para no experimentar su ira, si ellos depositaban su fe en Él. Sofonías 1 es un anuncio para el pueblo visible de Dios en sus días, pero también es un anuncio para nosotros en nuestros días sobre el juicio final. Nosotros no vamos a ir a Mateo 25, pero en Mateo 25 vemos algo interesante. Jesús habla del juicio final y habla de una separación, división, aún en la iglesia. Que Jesús mismo va a separar las ovejas entre los cabritos. Aún entre estas puertas hay algunos que son de Él y no son de Él. Pero si estamos aquí en el día de hoy, estamos recibiendo de su misericordia y estamos orándole al Señor que trabaje en nuestros corazones para que seamos recipientes a su palabra, que no desechemos su palabra. En capítulo 2 vemos juicio contra las otras naciones. Y sí, estamos viendo juicio, juicio, juicio. Y es importante predicar sobre el juicio de Dios, porque el juicio viene por causa del pecado. Y el pecado es lo que nos separa de la presencia de Dios. Dios trata con el pecado seriamente. Pero más que todo, vemos que siempre este mensaje viene con otro mensaje también, las buenas nuevas. Viene con el mensaje de un llamado hacia el arrepentimiento. Dios no lo deja en el pecado, Dios no lo deja solo con su ira, pero está el llamado, Él mismo provee la solución.
Sofonías 2, verso 1 empieza: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Realmente lo que vemos aquí es un llamado juntamente como pueblo de Dios, como una nación, reconozcan su pecado contra Dios. Que ellos juntamente lleguen al arrepentimiento genuino, al no regresar, al no volver para atrás. El mismo Señor en su palabra llama a esta nación, su pueblo, una nación sin pudor, sin pureza, sin virtud, sin honra, sin honestidad. Decían por boca, pero no hacían en sus hechos. Una nación que había adoptado las tradiciones, religiones, costumbres de las otras naciones, porque lo que Dios les había ofrecido y Dios le había dado todo lo necesario, no era suficiente para ellos. Pero aún así, una nación sin pudor, como vemos en las palabras, Dios mismo llama a esta nación así. Dios aún sigue mandando su mensajero por amor a su palabra. Un mensajero para que ellos cambien su manera de ser y regresen hacia Él. Esta era su única esperanza, un arrepentimiento genuino para ellos en su tiempo y también para nosotros. Es que dejen ellos y nosotros también dejemos la idolatría. Por medio de la palabra vemos que la idolatría es igual a cometer adulterio contra Dios. Y son palabras fuertes, pero son palabras que encontramos en la palabra de Dios. No voy a ir ahí, pero en Ezequiel 16 habla sobre esto. Otro libro, no tan estudiado, porque son libros fuertes también, Oseas, un profeta del Señor. Y por medio de ese libro de Oseas, el pueblo de Israel es descrito como una esposa cometiendo adulterio contra su esposo. El pueblo tenía otros dioses. Describe a un pueblo que se estaba prostituyendo con otros dioses. Por medio del profeta, o sea, su vida, la esposa que Dios mismo le dio, porque Dios lo mandó y le dijo, te vas a casar con esta persona. Dios les muestra al pueblo de Israel, al pueblo visible en su tiempo, lo que ellos estaban haciéndole contra Él. Cómo ellos habían abandonado a su Dios, con el propósito de que ellos vieran su pecado, sus transgresiones, y que se arrepintieran, que regresasen hacia Él de nuevo. Siempre vemos, el Señor manda a su mensajero para atraer su pueblo de nuevo. No para ser recipientes de su ira solamente, pero para que ellos regresen. Ese es el amor de nuestro Dios. Ellos habían perdido el amor por Dios. Lo está llamando de nuevo a ese amor. A que ellos siguieran y confiaran en Él. Y ese amor por Dios los lleva a ellos a poder cumplir con la ley de Dios, porque están dependiendo de Dios. Los llevaría a ellos a vivir de una manera santa. De nuevo, el atributo de Dios que más resalta por todas las Escrituras es su santidad. De nuevo, en el Antiguo Testamento lo vemos en Isaías, santo, santo, santo. 3 veces santo. Pero también en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, vemos que la iglesia es llamada a vivir en santidad porque Dios es santo. Lo que vemos aquí en Sofonías 2 es un llamado al arrepentimiento por medio de la esperanza que solamente Dios puede ofrecer. Porque nosotros en nuestros méritos no podemos lograrlo. Es imposible. Por más que queramos hacerlo, no podemos hacerlo. Verso 2 nos lleva, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, antes de que venga este decreto, antes que sucedan estas cosas, porque este anuncio es de un juicio inminente, no se podía escapar, pero también lleva el mensaje de arrepentimiento. Sofonía les llama la atención a que aprovechan mientras están allí.
mientras ellos están vivos, mientras el Señor aún les está mostrando misericordia. Algunos en sus días, al escuchar este mensaje del mensajero, y en nuestros días también al escuchar este mensaje, pensaríamos o preguntaríamos, ¿qué tipo de misericordia les está mostrando Dios aquí? Vemos juicio sobre su pueblo. Pero cuando no vemos la misericordia de Dios, aún a pesar de esta situación que están experimentando, que van a experimentar, el juicio, la ira de Dios, si no vemos la misericordia de Dios en estos momentos, tal vez en verdad no entendemos nuestro pecado y lo que causa nuestro pecado en nuestras vidas, la separación que causa el pecado entre el hombre y Dios. Muchas veces pensamos que nuestros pecados no van más allá de nuestras vidas, que no afectan a los demás. Y entre comillas, que no son nada comparados a aquellos que verdaderamente pecan. Y ese es el problema del ser humano. Aún en la iglesia, nosotros somos buenos en categorizar los pecados. Estos sí son, ok, el Señor está bien con estos, pero estos no. No, el pecado es pecado. Aún una mentira piadosa, en inglés el white lie, es pecado contra Dios. El pecado es pecado. Adán y Eva pecaron y ahora estamos en este mundo, nacidos en el pecado, porque el pecado es pasado de generación a generación. El ser humano desde nacimiento nace con esa enfermedad, ese virus que no es curable por nuestros propios méritos, sino por medio del poder del Señor. Los hombres desde Adán hasta Noé vemos que se mezclaron, pecaban contra Dios todavía, constantemente haciendo lo malo. No miraban más allá de sus deseos. Y las consecuencias en el tiempo de Noé fue el diluvio. Seguimos en la historia, Abraham y Sara pecaron contra Dios al no confiar en su palabra, al no esperar en su tiempo por el hijo que Dios le había prometido a Abraham, por cual vendría una descendencia. No vieron más allá de sus deseos, dejaron de confiar en Dios. Aún hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de ese pecado. Sigue la historia, Israel, el pueblo escogido por Dios, vez tras vez, abandonando su fe, abandonando a su Dios por seguir a los dioses del mundo. Vemos que la gracia de Dios no era suficiente para ellos. Y hermanos, amigos, ellos vieron el poder del Señor. El Señor los rescató con brazo fuerte de Egipto. Ellos estuvieron como esclavos por 400 tantos años. Vieron la presencia del Señor, como el Señor los rescató, como el Señor abrió el mar, como el Señor estuvo de frente de ellos y detrás de ellos en la nube. Ellos vieron la presencia del Señor, el poder del Señor, y aún así, la palabra nos dice, después de que pasaron el mar, ¿qué hicieron? Levantaron a una estatua, a una imagen, y le adoraron como si fuera Dios. Israel es descrito, y lo tenemos escrito, como un pueblo que se estaba mezclando con las otras naciones, introduciendo dioses ajenos entre sus puertas. Un pueblo que realmente estaba poniendo sus ojos sobre la fensa, sobre el muro, mirando lo que tenía el vecino, porque lo que el Señor le había ofrecido no era suficiente para ellos. Dios siendo santo y justo, ambos, porque Dios cuando ejerce un atributo, ejerce todos sus atributos. Solo Dios puede hacer esto. Les mandaba la advertencia, en amor, por amor a su palabra, porque Él dijo que iba a guardar un remanente. Por amor a su palabra, Él manda la advertencia por medio de los mensajeros, los profetas. Anterior a esto, por medio de los jueces que el Señor mandaba, para que se arrepintiesen. Había juicio eminente durante todos esos tiempos. Vemos eso más prevalente en los tiempos de los jueces, donde el pueblo
estaba allí, reconocía a Dios, le adoraba, pasaba el tiempo, se alejaban del Señor. Dios le mandaba un castigo. Por un tiempo iban a ser cautivos de otra nación, pero el Señor enviaba a su juez para rescatarlos. Todo eso apuntando al Salvador, Jesucristo, con el propósito de restaurarlos. Y todo para la gloria de Dios. La iglesia hoy en día no se ve tan diferente a Israel. Tenemos escrito lo que aún pasaba en los principios de la iglesia en el Nuevo Testamento. En Galacia vemos la rapidez que abandonaron el evangelio verdadero que Pablo les había dado por un evangelio falso, lleno de cosas que el hombre puede hacer para ganar o merecer la salvación. Vemos que Pablo va a ir aclarando eso, a que abandonen eso y se vayan al evangelio verdadero, que es Cristo, su vida, su persona y ese crucificado, su obra. La persona de Cristo y su obra redentora. La iglesia hoy en día sigue por los mismos caminos, por diferentes nombres. Y tocaré eso un poco después. Pero en esos tiempos de Sofonías y en nuestros tiempos, si no vemos la gravedad de nuestros pecados, no vamos a poder ver la misericordia de Dios. Porque es cuando reconocemos que Dios es santo y nosotros somos pecadores, merecedores de su ira, no podemos ver la gran misericordia de Dios. Romanos 3:23, no lo leeré por completo, pero lo conocemos por cuanto todos pecaron, todos estamos en la misma posición. Estén sentados ahí, el portador de Dios, todos estamos en la misma posición. Nacemos en esa condición, ese estado de pecado. Ese pecado causa que los pensamientos de nuestros corazones continuamente, todo el tiempo, está inclinado a hacer lo malo. Y eso no es algo del Nuevo Testamento, eso se ve en Génesis 6:5. Antes del diluvio, el Señor dice eso en Génesis 6:5. Pero 3:23 Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué significa eso? Que ya en el momento que nacemos estamos descalificados de estar en la presencia del Señor. Porque lo que merecían ellos en ese tiempo y en nuestros tiempos es muerte. La paga del pecado es la muerte. Apartados de Cristo es la muerte y recibir la justa ira de Dios. Pero Dios nunca lo deja ahí. Si seguimos leyendo en el Nuevo Testamento, vemos como el Señor demostró su justicia por medio de Cristo, justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa eso? Bueno, en ninguna sección ahí dice por Cristo y Jason, por Cristo y tus obras, no. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Tú y yo no tuvimos parte en eso. Cristo hizo la obra y gloria a Dios que Él lo hizo, porque nosotros en nuestros méritos no lo podemos lograr. Dependemos de Él. Miramos hacia Él. Ahora, el pueblo en Sofonías 2 iba a pasar un tiempo bien difícil. Lo tenemos por escrito, sabemos lo que sucedió antes, durante y después. El pueblo de Dios iba a experimentar 70 años en cautiverio por Babilonia. Tiempos difíciles. El Señor los iba a esparcer a su pueblo. Algunos iban a morir. Otros se iban a ir por aquí y por allá. Pero iban a pasar un tiempo muy difícil como pueblo. Pero lo que sí vemos es aquí que el Señor no los eliminó por completo. Él tuvo misericordia con él porque Él guarda su palabra. Él va a guardar un remanente con el propósito, porque sabemos ahora que por medio de ese remanente iba a venir Jesucristo, el Salvador. Ese es el amor de Dios con el ser humano. Hecho en su imagen, es mostrado y manifestado en Cristo Jesús, el amor de Dios. Al ser el pueblo escogido, no les daba el privilegio de no recibir la disciplina del Señor. Lo que vemos por todas las Escrituras es que el Señor empieza con su pueblo.
siempre empieza con su pueblo. Y en nuestros días no es diferente. El Señor siempre empieza con los de su casa, su iglesia. ¿Por qué lo hace? Por amor a su palabra. Porque Él es santo. Dios no ha cambiado lo que Él ha dicho. Él demanda santidad. Demandó santidad de su pueblo en Israel. Demanda santidad de parte de su iglesia. Él empieza con los de su rebaño. ¿Y por qué? Porque el Señor cuida de los suyos. Es por medio de la disciplina que el Señor está cuidando de su iglesia. Es la manera por cual el Señor nos llama en amor. Aunque nosotros no lo veamos así muchas veces, porque a veces vamos a pasar vergüenza, porque el mismo Señor va a mostrar nuestro pecado si no nos queremos arrepentir y nos estamos llamando hijos de Dios. Pero no se queda ahí. El llamado siempre viene acompañado con la reconciliación. Y todo esto, hermanos, lo filtramos por medio de las Escrituras, que es nuestra fuente de verdad. Las Escrituras es el medio por cual el Señor se ha mostrado al ser humano, por cual el Señor muestra cómo hemos de vivir nuestras vidas. Cuando leemos las Escrituras vemos pasajes como no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Si estamos haciendo eso, podemos ver por la misma palabra, analizar nuestras vidas si estamos caminando en la fe. Ahora, eso no significa que ganamos la lotería. Tenemos la salvación y ya. No, porque muchas veces, estando en el Señor, haciendo las cosas de acuerdo a como las Escrituras nos manda, vivir en santidad implica que puedo perder mi trabajo por hacer las cosas bien delante de Dios. Puedo perder mis posesiones por no dejar que esas cosas endurezcan mi corazón al mensaje del Evangelio. Pero lo que no podemos perder es la salvación en Cristo Jesús, porque Él mismo guarda esa salvación. Y gloria a Dios que Él lo hace y nosotros no. Él guarda esa salvación. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, todos los que creen en Cristo Jesús como su suficiente Salvador y Señor tienen el Espíritu Santo, que es la garantía. Verso 2, antes que tenga el efecto, el decreto y el día se pase como el tamo, habrá un día de separación, una división de los que son de Él y los que no son de Él. El tamo es la porción de la cosecha que no se comía. Es lo que se tira para quemar, para que no se mezcle con el grano, para que no volviese. En las Escrituras lo vemos como una manera figurativamente para describir al ser humano apartado de Dios. El ser humano apartado de Dios no sirve. No es nada. Nosotros encontramos nuestro valor en Cristo Jesús. El tamo también se describe como algo indeseable, algo que no tiene valor. ¿Y quién va a hacer esa limpieza? Mateo 3, 7 al 12, no lo leeré por completo, pero leeré verso 12. Mateo 3, 12 nos dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús mismo va a hacer la separación. Habrá una separación. Cristo es quien limpiará a su iglesia entre las ovejitas y los cabritos. Ahora, en sus tiempos era algo que ellos entendían, era algo que ellos vivían, ellos obraban esto. Para mí, en nuestros días también, tal vez mi generación no entendemos tanto eso, pero es un trabajo laboroso. Y al momento de aventar eso al aire, vemos como el viento se lleva la paja y solo se queda el grano. Y vemos la rapidez que sucede eso. Lo que vemos aquí en Sofonías 2 es un llamado urgente para el pueblo de Dios, porque esto va a pasar rápido. El juicio ya es eminente, ya vienen, no hay manera de escaparlo. El Señor le está llamando la atención para que ellos hagan algo urgentemente.
antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Ya el castigo de Dios venía, pero antes que eso viniese, que se juntara el pueblo como un cuerpo y que busquen al Señor, porque el pecado no solo era de uno, pero sino de todos ya. Ahora, esto no era algo nuevo para ellos, porque el Señor mismo dijo que esto estuviera estar ya en sus corazones, en sus bocas. Vemos eso, si me pueden acompañar en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versos 16 al 22. Verso 16 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres, se va a morir, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Verso 17 dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos. Algo que se debiese pasar en generación a generación, para que ellos supieran el día cuando esto llegase. Para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Verso 20, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojaré e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. No era algo nuevo para ellos. Ya debiese estar en sus corazones y en sus bocas. Y la misma palabra es testigo para ellos, que Dios les dijo que esto iba a suceder. La advertencia ya existía, pero y nosotros aún hoy en día somos olvidadizos. Por eso el Señor tuvo que enviar mensajeros una y otra vez. Por amor a Él, por amor a su palabra. Y el problema es que, como ellos abandonaron el amor por Dios, muchas veces nosotros en nuestras vidas abandonamos el amor por Dios. El amor por Dios no es primordial en nuestras vidas. Y cuando eso sucede, nos alejamos y el pecado predomina en nuestras vidas. El pecado estaba predominando en las vidas del pueblo de Dios en ese tiempo. Aún así, el Señor muestra misericordia. Hay tiempo para ellos, para el juicio final, y para nosotros, si estamos aquí en el día, hay tiempo para recibir al Señor en nuestras vidas, para que cuando lleguemos al juicio celestial, al día final, la culpabilidad del pecado no esté sobre nosotros. Verso 3, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, lo que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Realmente lo que vemos aquí es aún aquellos que son humildes, aún aquellos que están viviendo en la santidad, caminando en pos de Dios, el Señor tiene un anuncio para ellos: cuidado, mantengan su mirada hacia Dios, no despeguen su mirada. Van a pasar estas cosas, el pueblo va a sufrir por completo, pero aún aquellos que están caminando piadosamente, guarden su caminar.
porque todos iban a experimentar el furor de Jehová. Cuiden de su caminar con Dios. En el cristianismo en hoy en día no existe el yo. El yo ya murió, ahora existe y predomina Cristo. Somos parte de un cuerpo. Nos movemos hacia la voluntad de Dios. ¿Cómo se ve la vida del cristiano? Amando a Dios y amando al prójimo. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo, no estamos caminando en pos de Dios. ¿Y cómo se ve ese amor en nuestro día a día? Bueno, tal vez no lo veamos así, pero si mi hermano en la fe se está desviando, está pecando, nuestra labor en amor, con compasión, es llamarle la atención, no para juzgarle, pero para llamarlos al arrepentimiento con Dios, para ser reconciliados con Dios. Es una obra de amor. Lo hacemos porque Dios lo hizo con nosotros, por medio de Cristo Jesús. Ahora, cuando se trata de la familia y amigos cercanos es difícil, porque no queremos dañar esa relación. Pero hermanos, amigos, mostramos el amor por medio de esa obra, porque es lo que Cristo hizo con nosotros. No la manera que el mundo pinta el amor, sino como Dios lo dejó escrito en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es el mismo mensaje que llevamos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es movernos hacia la voluntad de Dios. A pesar de lo que hayamos hecho en el pasado, lo que hoy en día estamos haciendo, que estamos pecando contra Dios y lo que vayamos a hacer en el futuro, si nos arrepentimos y creemos en Cristo Jesús como nuestro suficiente Señor y Salvador, tendremos paz con Dios. La palabra lo llama eso justificación. Vamos a ser justificados delante de Dios. La justicia de Cristo es imputado en nuestras vidas. Recibimos su justicia. ¿Cuál es su justicia? Su vida perfecta. La vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. La ley que Él cumplió, que tú y yo no podemos cumplir por completo en nuestros méritos. Cristo sí la vivió. Él fue el sustituto perfecto para cargar la culpabilidad de nuestros pecados. Hay un glorioso intercambio en la cruz, donde Cristo recibe nuestra justicia, la culpabilidad de nuestro pecado, y nosotros recibimos su justicia. Y eso es gracia de Dios. El pueblo completo era culpable por haber dejado que se introdujeran los dioses ajenos entre sus puertas. Porque aún en el templo vemos luego en Ezequiel que se estaban adorando a estos dioses ajenos. Y el pueblo no se había dado cuenta que la presencia de Dios se había ido del templo. No se habían dado cuenta. Tan profundo estaban en el pecado que no se dieron cuenta que Dios ya no estaba con ellos. Aún así está la advertencia, la exhortación de que busquen a Dios, para que aún en el día del Señor Dios pueda tener misericordia con ellos. El Señor los llama a justicia y mansedumbre, que vivan conociendo su posición delante de Dios, que Dios es santo y ellos no son pecadores, están en necesidad por un Salvador. Es un llamado a vivir humildemente, vidas rectas delante de Dios, también vidas buscando la justicia de Dios. Ahora, los versos 4 al 15, no entraré en detalle, causa del tiempo, pero también no porque no son importantes, son sumamente importantes porque están escritas y el Señor los dejó como testigo de su palabra. El Señor dijo que esto iba a suceder y quedaron escritos ahí para nosotros. Versos 4 al 7 vemos el juicio de Dios sobre las otras naciones, no solo Judá, pero las otras naciones. Sabemos, teniendo la palabra por completo, que el Señor usó a estas naciones para emitir juicio a su propio pueblo. Pero esto no libraba a esas naciones del juicio de Dios por su pecado también. Vemos la demostración de Dios, que Él y solo Él es Dios y Él no comparte su trono.
Vemos que el primer castigo que vemos en esos versos son las tierras al oeste, la tierra de los filisteos. El Señor derramará su justo juicio sobre ellos y no solo eso, pero esas tierras serán reservadas para el remanente de su pueblo, aquellos que Él va a conservar, por amor a su palabra, por amor a la promesa que Él hizo a Abraham, después de que ellos salgan del cautiverio. Vemos el cuidado que el Señor tendrá por ellos. Aquellos que son fieles, aquellos que perseveraron. Versos 8 al 11. Por tanto vivo yo, en otras palabras, el Señor no tiene principio y fin, lo que Él dice se va a llevar a cabo. Esto va a suceder. Por causa del pecado y las ofensas que ha cometido estas naciones contra el pueblo de Dios, Dios traerá juicio sobre ellos también. Sus tierras serán asolamiento perpetuo. Y nos dan una comparación a Sodoma y Gomorra, como quedaron como si nada delante de Dios y delante de los hombres. Lo que vemos en versos 8 al 11 realmente es que solo el nombre de Dios será enaltecido. Versos 12 al 15, vemos juicios semejantes a las naciones del norte y del sur. Vemos destrucción por parte de Dios mismo, Dios usando lo que Él desea para traer a estas naciones a la ruina por causa de su pecado. Nínive, por creerse lo mejor que había en la tierra, gloriándose en sí misma, quedará como nada delante de Dios. Para traerlo a una conclusión. Todo esto para que los hombres en esos tiempos y en nuestros tiempos también, porque esto se quedó escrito como testimonio de lo que Dios dijo, lo que Dios hizo con su propio pueblo. No somos eximidos de esto también. Dios está obrando hoy en día también con su iglesia. Pero es para que los hombres tengan su mirada fijamente en Él. El problema de nuestros días, la iglesia, no hablando en particular de esta iglesia, pero la iglesia en general, muchas iglesias están perdiendo su mirada hacia el eje vertical. Están perdiendo su relación con Dios. Están mirando sobre la fensa, sobre el muro. Están mirando al mundo, poniendo su mirada al mundo y queriendo ser como el mundo cuando el Señor nos llamó a ser diferentes, apartados, santos. Dios quiere que nosotros arreglemos nuestra relación con Él por medio de la fe que Él ofrece. Que sabemos que en Efesios lo vemos que es por medio de la gracia, en fe, en Jesucristo que recibimos. El poder de hacer eso, de tener nuestra relación con Él restauradas. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Dios quiere que veamos su majestad. Dios quiere que veamos su gloria. Él quiere que veamos su poder, de donde Él nos sacó. Él quiere también que veamos su ira, que veamos que Él es un Dios celoso, que Él no comparte su trono, pero también que Él es nuestra salvación y nuestra única esperanza. El pueblo de Dios estaba cometiendo adulterio espiritual por medio de la idolatría. Lo mismo está sucediendo en la iglesia hoy por diferentes nombres. Ellos usaban el nombre Baal. Nosotros tenemos otros nombres. Falsas doctrinas, el amor por el dinero, el querer engrandecerse, el suavizamiento del mensaje del Evangelio, el permitir la práctica de pecado entre las puertas de la iglesia, el amor por el trabajo, aún en la iglesia, el amor por el oficio, pero no el amor por los hermanos. Amistad con el mundo. Va por todos esos nombres, la idolatría. Tenemos que reconocer nuestro estado delante de Dios, que sin Él somos nada. Él ha proveído todo. De la misma manera que el Señor proveyó todo para su nación, Él les dio todo. Él los sostuvo. Todas las tierras que ellos ganaban fue por obra de Dios. De la misma manera que Él provee todo eso, Él provee nuestra salvación.
es por su obra y su obra sola. Tenemos que reconocer nuestro estado delante de ese santo Dios. Y si estamos aquí hoy día es por gracia de Dios. El Señor aún está mostrando misericordia para cada uno de nosotros. Tenemos la palabra completa del Señor. Ahora, para nosotros en nuestros días, si somos de Él, si somos hijos de Dios, pero nos hemos desviado, Sofonías 2 es un llamado para cada uno de nosotros. Un llamado, una advertencia, un llamado a que dejemos el pecado, nos arrepintamos de nuestros pecados, dependamos de Él, que tengamos nuestra mirada fijamente en Él, que amémoslo a Él y también que amemos a nuestro prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo. Para que los que no tienen relación con el Señor, es un llamado también. No están aquí por coincidencia. El Señor puso el deseo, porque el deseo no está ahí. El Señor es que pone el deseo para poder llegar y recibir su palabra. Hoy es el día para recibir la palabra de Dios en sus vidas. El llamado desde el Antiguo Testamento al Nuevo, los que los profetas y los mensajeros de Dios estaban llevando y los que los apóstoles llevaron a la iglesia, es arrepentimiento y creer. Ahora, Sofonías no es algo fácil de predicar, porque lo que vemos es destrucción, juicio, habla sobre pecado entre el pueblo de Dios. Pero no se puede dar sin las buenas noticias. De la misma manera que el Señor lo puso ahí en Sofonías 2. Es un llamado al arrepentimiento, una advertencia para ellos con el propósito de llamarles la atención para que regresasen a Dios. Hoy en día también podemos predicar esto, llevar este mensaje, pero tiene que ir llevado con las buenas nuevas también. Aún a pesar de esto, lo que va a suceder, lo que está sucediendo con esto, Dios aún sigue mostrando su misericordia y su amor, hoy en día por medio de Cristo Jesús. Ahora, si hoy en día te encuentras, o el Señor te ha mostrado por medio de su palabra que estás viviendo como este pueblo rebelde, aún hay tiempo. De la misma manera que había tiempo para ese pueblo, hay tiempo hoy para buscarle al Señor. Ahora, buscar al Señor no significa que escaparemos las consecuencias del pecado en este mundo. Si pecamos contra las leyes de este pueblo, del Estado, de esta nación, contra alguien, las consecuencias están ahí. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, la culpabilidad de ese pecado ya no estará sobre nosotros, porque Cristo ya la tomó en la cruz hace 2000 tantos años ya. No significa que me irá bien en la tierra, porque Cristo sufrió cuando Él llegó a la tierra. Y las cosas que le sucedieron a Él, tal vez a nosotros también nos sucederán. Le sucedió a los apóstoles. Nosotros no estamos exentos. Pero sí significa que nos va a ir buenísimo cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí está nuestra esperanza, en las cosas celestiales. Así que, hermanos, los animo a que tengan su mirada hacia Dios. El mensaje de Sofonías y todas las escrituras para nosotros es un llamado al arrepentimiento, a que volvamos hacia Dios. Gracias, hermanos.